Bienvenida o bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una figura bíblica realmente singular, un poco enigmática, ¿no? Enoc. Tenemos unos extractos de un texto, Enoc, el hombre que caminó con Dios, que nos van a servir un poco de guía. La idea es intentar entender por qué este personaje, que apenas se menciona en el Génesis, pues es tan especial. Vivió hace muchísimo tiempo. Claro, la época de los patriarcas antidiluvianos, estos que vivían siglos. Pero su final rompe totalmente con los demás. No pone que muriera. Exacto. El texto que comentamos lo sitúa como el séptimo descendiente desde Adán, hijo de Jared. Y es importante el contexto que da, un tiempo de, bueno, lo llama creciente corrupción. O sea que no era una época fácil. Mientras unos construían ciudades, otros se metían en violencia, ídolos. Enoc, pues, tomó otro camino. Sí, y ahí está la frase clave, ¿no? Del Génesis capítulo 5, versículo 24, que es casi lo único que dice el texto canónico sobre él, pero es potente. Dice, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así, tal cual. Vamos a ver qué puede significar eso de caminar con Dios y ese final tan misterioso. El texto que usamos profundiza un poco en ese ambiente de Enoc. Describe la época, sí, patriarcas muy longevos, pero insiste en esa corrupción creciente. Da más detalles la fuente sobre eso. ¿Cómo era esa sociedad? Pues sugiere que no eran solo actos aislados, sino como una tendencia general. Habla de gente construyendo para sí misma, ¿sabes? Centrada en lo material, en el poder terrenal, olvidando quizá lo trascendente. Y menciona también eso, los ídolos, la violencia, como síntomas de un alejamiento. Y en medio de todo eso, pues Enoc destaca, no por hacer lo mismo, sino por lo contrario, se volvió hacia Dios. Y la forma en que describe esa relación es curiosa, ¿verdad? No parece que se centre en, no sé, grandes actos públicos, sacrificios muy visibles. Justo. La fuente recalca que era algo más interior, más profundo. Habla de una disposición interior, de un corazón que ardía en quietud. No es tanto el hacer cosas llamativas para Dios, sino el ser de una cierta manera con Él. El concepto clave, la frase que lo define es esa: caminar con Dios. Ahí está todo. Claro, pero ¿qué significa exactamente caminar con Dios? Suena muy poético, pero ¿cómo lo interpreta la fuente? ¿Es aislarse del mundo? ¿Rollo ermitaño? Buena pregunta. Y la fuente da una visión interesante. Sugiere que no es necesariamente huir del mundo, sino más bien recorrerlo, vivir en él, pero manteniendo una conexión íntima y constante con lo divino. Es como que cada paso, cada decisión, todo está impregnado de esa relación. No es salirse del camino, sino andarlo de otra forma, con otra compañía, digamos. Entiendo. ¿Como vivir lo normal de forma diferente? ¿Con una conciencia constante de esa presencia? No. Orientado a algo más allá de lo inmediato. Eso lo cambia todo. Aunque por fuera quizá no se viera algo espectacular todo el tiempo. Ahora, claro, como decíamos, el Génesis es súper escueto, muy minimalista. Pero es verdad que esta figura, tan enigmática, pues, llamó mucho la atención después. La tradición judía y, bueno, varios textos apócrifos, esos escritos antiguos, relacionados pero que no entraron en el canon oficial, pues expandieron mucho su historia. El libro de Enoc es el más conocido, claro. ¿Y qué cuentan esas otras tradiciones? La fuente nuestra las menciona de pasada, dice cosas bastante llamativas. Viajes al cielo, secretos cósmicos. ¿Podemos entrar un poco ahí? Sí, sí, son tradiciones fascinantes, muy elaboradas. Pero, ojo, hay que tener claro que son eso, desarrollos posteriores, fuera del canon aceptado por la mayoría. Según esos textos, sobre todo el libro de Enoc, este hombre no solo caminó con Dios aquí, sino que fue llevado, literalmente, a los cielos en vida. Y allí, pues, se dice que vio secretos de la creación, cómo funcionan los astros, dónde viven los ángeles, incluso visiones sobre ángeles caídos, los vigilantes, y el juicio final. Es una literatura muy visionaria. Suena casi a ciencia ficción antigua, ¿no? Pero con un fondo teológico muy fuerte. Aún así, entiendo que es clave la diferencia que marca nuestra fuente entre esto y lo que dice el Génesis. Es crucial, sí. La fuente insiste mucho en eso. Los apócrifos dan detalles espectaculares, pero el Génesis se queda en esa frase sobria, y desapareció porque Dios se lo llevó.
El texto canónico no da detalles del cómo, ni del dónde, ni del qué vio. Y ese silencio, como dice la fuente, también dice mucho. Quizá lo esencial no es el viaje en sí, sino la relación que lo hizo posible y el destino final. La afirmación central, que queda en el canon, es esa comunión tan especial con Dios que acaba de una forma única, siendo llevado. Y volvemos a ese punto que lo hace distinto. Todos los demás patriarcas de esa lista del Génesis 5 siguen el mismo patrón. Nombre, edad al tener al hijo, años que vivió después, tuvo más hijos y la frase final, y murió. Uno tras otro. Pero con Enoc, ¡pum!, se rompe la secuencia. No dice y murió. Dice desapareció. No fue hallado. Es como si, ¡pum!, lo hubieran trasladado directamente a otra dimensión, sin pasar por la muerte física. Es increíble. Precisamente, ese final único en esa genealogía lo convierte en un símbolo muy potente en la tradición bíblica. Es como una figura de esperanza radical. Una señal de que es posible una relación con Dios tan viva, que la propia muerte queda como trascendida, superada. No se habla de un cadáver, sino de una ausencia, una traslación. La fuente lo ve como un testimonio de que la comunión con Dios es en cierto modo más fuerte que la muerte. Es una idea muy fuerte, sí. Y esta visión no se queda solo en el Antiguo Testamento o en el judaísmo, ¿verdad? El Nuevo Testamento también lo recoge. Mencionabas la carta a los Hebreos. Correcto. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, ese que repasa a los héroes de la fe y del Antiguo Testamento, le dedica un versículo a Enoc, Hebreos 11.5, y dice: «Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Este texto es clave, porque mete explícitamente la palabra fe. Esa es la clave cristiana para entenderlo. O sea que no fue algo porque sí, sino el resultado de una vida de fe. Así lo interpreta Hebreos, sí. Su fe, esa confianza profunda en Dios, esa orientación hacia Él, es lo que hizo que agradara a Dios y lo que permitió ese final tan extraordinario. En el Nuevo Testamento, Enoc pasa a ser como un modelo, ¿sabes? Del ser humano que por la fe logra una cercanía tan grande con lo divino que su vida terrenal no acaba en la tumba, sino en la presencia de Dios. Simboliza esa esperanza cristiana en la vida eterna. Es como un anticipo. Pensando en su legado, es interesante lo que dice la fuente. Enoc no es famoso por batallas como David, no liberó a nadie como Moisés, no construyó un templo como Salomón, no dejó profecías como Isaías. No hay grandes obras públicas asociadas a él en el texto principal. Su gran logro, lo que le define, parece ser algo mucho más discreto, ese caminar diario con Dios. Y eso es justo lo que el texto que usamos llama la épica de la sencillez. Me parece un concepto muy bueno. Vivimos en un mundo, y quizá aquella época tampoco era tan distinta, que valora lo grande, lo visible, el poder, la riqueza. Enoc, en cambio, representa la grandeza de lo pequeño, de lo oculto, la fidelidad constante, la perseverancia en una relación invisible pero real. Su vida enseña, según esta lectura, que la santidad quizá no está en actos heroicos, puntuales, sino en la constancia de esa relación diaria, en ese caminar con Dios, día tras día, siglo tras siglo en su caso. Choca un poco con la búsqueda de reconocimiento, ¿no? De impacto inmediato. La fuente usa una imagen preciosa para ese legado que no se ve. No dejó templos, sino huellas en el polvo que llevan hacia el cielo. Es una metáfora muy potente. Lo es, sí. Resume genial esa idea. Vivir aquí, en el polvo del camino, pero con una dirección, una perspectiva, que apunta siempre a lo trascendente, al cielo. Vivir en lo terrenal, pero con el corazón en lo eterno. La historia de Enoc, aunque sean 2 versículos en Génesis, resuena un montón. Es un recordatorio constante de que es posible cultivar esa relación íntima y personal con lo divino. Y que eso puede florecer incluso en un mundo que va a otra cosa, y que su valor final quizá no se mide con criterios de aquí. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos explorado hoy con esta fuente sobre Enoc, podríamos decir que este hombre nos invita a pensar menos en las grandes hazañas externas y más en la calidad, en la profundidad de nuestra propia caminata interior, nuestra relación personal con lo divino o lo trascendente. Exacto. Y su figura, con ese silencio del texto canónico sobre los detalles, casi nos devuelve la pregunta, nos interpela, plantea una cuestión que sigue viva hoy, da igual el contexto de cada uno.
¿Qué significaría hoy, ahora, caminar con Dios? O con aquello que uno considere lo más alto, lo más verdadero. ¿Son solo prácticas religiosas? ¿O es más bien una actitud ante la vida, una orientación del corazón, buscar la integridad, la conexión? Y claro, ¿qué tipo de legado, quizá invisible para el mundo, pero importante a nivel humano o espiritual, se construye en esa caminata de cada día? Es una pregunta que da que pensar, sí. La fuente nos deja con una reflexión final que lo recoge bien y que invita a seguir dándole vueltas. El alma que camina con Dios no muere, se transforma. Un pensamiento fuerte sobre la trascendencia y el impacto de una vida vivida así. Un buen punto para cerrar nuestra charla de hoy sobre Enoc.